ouvindo, tá bom? Ok? Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que a comissão organizadora fez para coordenar essa mesa. Sou do Brasil, de Brasília, por isso falo português, porque já aprendi a escutar e a ler espanhol, mas ainda não aprendi a falar, portanto vou poupá-los dessa minha tentativa. Sou de Brasília, né, como falei, do Brasil, como várias pessoas aqui presentes. Nós temos tido contato com a produção, com o trabalho, né, de Alfredo, e, portanto, nos aproximamos de abertura, né, já é a segunda vez que estamos aqui para jogar no manual de vocês, né. Então, vamos lá, gostaria de apresentar Alfredo Eichstein, psicanalista, autor de vários livros, como Grafos do Desejo, Modelos, Esquemas e Grafos em La Enseñanza de Lacan, Topologia em uma Clínica Psicoanalítica e Estruturas Clínicas a partir de Lacan, volume 2002, e agora o livro Outro Lacan, que vai ser inclusive apresentado amanhã às 19 horas. Muchas gracias, buenas noches. Voy a presentar el tema de las jornadas. Eso habla, eso piensa y eso goza desde esta perspectiva de proponerles una reflexión sobre... No sé si está bien. Acercarlo un poco más. Intentando establecer algo así como el lugar estructural que los consejos tienen, al menos para mí, pero me parece que para muchos colegas de apertura también. La hipótesis de trabajo es que Lacan crea un nuevo psicoanálisis. Y ese nuevo psicoanálisis significa, primero, obviamente, admitir la idea de que hay muchos psicoanálisis, no solamente uno, que es una falacia discursiva decir que el psicoanálisis es decir, la filosofía. ¿Qué quiere decir la filosofía? ¿Cómo piensa la filosofía? Existe la filosofía. De hecho, desde su origen mismo no existió la filosofía, nació múltiple. Y en psicoanálisis, si conocen un poco la historia del trabajo de Freud, a los 2 días, a los 3 días, había diferencias, había corriente, trabajo, separación. Es una derivación de nuestra tendencia mental hacia el uno, hacia intentar hacer. En el psicoanálisis creado por Lacan, requiere que admitamos que transformó prácticamente todos los conceptos psicoanalíticos, tanto de Freud como de otros psicoanalistas, y sus casi 800 neologismos indica que no solo transformó todos los conceptos de Lacan, su gran mayoría, sino que creó una cantidad innumerable de nuevos conceptos para responder al nuevo modelo teórico. La cuestión, es la cuestión pragmática fundamental para leer a Lacan es cómo leer esa diferencia. Porque todos los que pasamos a leer a Lacan, ya sea porque tenemos estudios anteriores en psicoanálisis, Freud, o ya sea porque tenemos estudios sobre Lacan, pero realizados sobre comentaristas de Lacan que no admiten que hay algo de psicoanálisis. E incluso si no hicimos ningún estudio previo de Freud, de Lacan, pero vivimos, por ejemplo, en Buenos Aires, igual tenemos un montón de concepciones psicoanalíticas incorporadas a nuestra forma de pensar, a nuestra cultura, a nuestra ideología. Entonces, ¿cómo hacer para leer
el nuevo paradigma propuesto por la psicoanálisis? Evidentemente no, intentando encontrar esa diferencia en cada concepto nuevo o en cada concepto planteado distinto por la Kant. Porque uno inexorablemente accede a ese concepto desde el paradigma anterior. Entonces lo que se verifica es que el paradigma como sistema se traga, digiere al concepto y lo subsume al sistema, a la máquina que tenemos funcionando como modelo teórico. Evidentemente se darán cuenta que la opción entonces es tratar de establecer, uno, cuál es la estructura de ese modelo teórico, una nueva estructura, con la que estamos en condiciones de hacerlo, porque justamente él introdujo la noción de estructura del psicoanálisis por este mismo problema, y entonces los conceptos no deben ser leídos uno por uno, porque en sí mismos quizás, como los significantes no quieran decir casi nada o no digan mucho de la diferencia radical propuesta por la psicoanálisis, sino que hay que establecer cuál es esa estructura. Ahora, esa estructura, lo que uno puede llegar a decir sobre esa estructura, no es un trabajo que establezca cuáles son los conceptos de Lacan, como si uno quisiese escribir un nuevo diccionario de psicoanálisis, el diccionario de psicoanálisis lacaniano, que ya está, ya existe. Hay un montón de diccionarios de psicoanálisis, obviamente esa misma idea también existe. Y es querer hablar, por ejemplo, del genio de la lengua española, leyendo el diccionario de la Real Academia. En el diccionario de la Real Academia uno no va a encontrar el genio de la lengua. No es ahí donde lo va a encontrar. Con lo cual lo que hay que establecer es el sistema, en el cual el nuevo sistema, la nueva estructura, en la cual los nuevos conceptos obtienen su lugar pertinente. Yo lo que les voy a proponer entonces hoy no es un trabajo sobre los conceptos de Lacan, sino sobre esa estructura. Obviamente todo este trabajo parte de admitir que, me parece que lo radical para el público puede llegar a ser admitir que Freud y Lacan no dijeron lo mismo. Son dos modelos teóricos diversos, que tienen una estructura diversa, conceptos diversos, orientaciones epistémicas, epistemológicas, filosóficas diversas. Muchísimos psicoanalistas no lo admiten, con lo cual ya seguramente para que podamos discutir bastante después. Lo que les voy a proponer hoy, bajo este título, es lo que para mí son al menos dos propiedades fundamentales del modelo teórico de Lacan, en el sentido no de la jerarquización de conceptos. No voy a proponerles cuáles son esos dos o tres conceptos, los sujetos, otro, sino cuáles son las propiedades de la estructura, como si uno pudiese hacer matemática, pero uno también podría hacer epistemología de la matemática o filosofía de la matemática. En este caso haríamos una lectura de esa índole, al menos es lo que yo quiero proponerles. Y respecto al modelo teórico de Lacan, lo que voy a proponer hoy son lo que para mí, hasta este momento, son las dos propiedades fundamentales que yo he podido establecer sobre el modelo teórico. La primera es la inmixción de verdad. Inmixción es un neologismo, ¿sí? Inmixción de verdad. Y la segunda es la matematización. Incluso voy a proponer, admitiendo en todos sus niveles la operatoria de la estructura, que incluso estas dos propiedades están estructuradas entre sí. O sea que no se las encontraría como leyes fundamentales de la estructura de Lacan a la una sin la otra.
La matematización implica el concepto de matema, evidentemente, y la primera, la inyección de otredad, indica que los conceptos de corte individualista del modelo teórico de Freud fueron reescritos por Lacan en lo que propongo designar como un cambio de clave. O sea, Freud escribió todo el psicoanálisis en clave individualista, Lacan lo escribió en clave del otro. Como metáfora podríamos pensar como si fuese clave de sol, o sea, toda la partitura, pero tiene cambiada la clave del curso de esa partitura. Para dar una idea del pleno alcance de esta transformación operada por Lacan, tomo respecto de la obra de Freud, pero en realidad Melanie Klein, Nathan Freud y Winnicott siguieron operando con un psicoanálisis concebido en clave individualista. Les voy a proponer lo que para mí son al menos algunos de los principales ejemplos. O sea, ahora sí voy a pasar a conceptos de Lacan y voy a mostrarles en 20, 30 ejemplos cómo Lacan tomó conceptos de Freud escritos en clave individualista y los invirtió transformándolos en conceptos psicoanalíticos escritos en clave del otro. Es tan explícito el trabajo que voy a presentarles sobre estos 15, 20 ejemplos. Me parece que no va a hacer falta el comentario sobre cada uno, en todo caso si hace falta, lo hacemos. Les leo la lista entonces. Para Lacan, el inconsciente es el discurso del otro. Quito de cada uno de los ejemplos lo que sería coma, cuando para Freud el inconsciente es lo más particular de cada uno. ¿Entienden, no? O sea, quito lo que sería, y para Freud es lo más particular y singular de cada uno. ¿Entienden? La segunda parte ya es estándar. Ya decir, el inconsciente es el discurso del otro, es una transformación absoluta, una subversión absoluta del concepto de Freud inconsciente, porque para Freud no hay nada más singular y particular que mi inconsciente, ya que está lleno, colmado de mis experiencias, vivencias de satisfacción, de insatisfacción, inscritas como huellas anémicas adentro de mi aparato psíquico. O sea, nada más individual que mi inconsciente. Solo con escuchar la fórmula de Lacan, pero van a ver que la potencia va a ser multiplicada cuando yo les lea la lista de los 15, de los 20 ejemplos, van a ver cómo va a funcionar con un impacto notable, ya que, bueno, Lacan propone el inconsciente es el discurso del otro. Sobre el deseo, Lacan propone el deseo del hombre es el deseo del otro. Sobre la teoría de la demanda de Lacan, él propone uno recibe su propio mensaje en forma invertida del otro, que de hecho es una subversión radical a cualquier teoría lingüística. No uno emite su propio mensaje. La forma de Lacan es increíble. Dice que uno recibe su propio mensaje en forma invertida del otro. El objeto A es designado por Lacan A, como el mismo lo aclara, por la inicial de otro en francés. El yo, en lugar de ser el objeto producto de la introyección de la vivencia de satisfacción, es la identificación de la imagen del otro. ¿Entienden? Pueden escribir deseo, quitar todo el argumento y poner del otro. Inconsciente, quitar todo el argumento del medio y poner del otro. Yo del otro. ¿Entienden? Acá lo que ha hecho es cambiar todos y cada uno de los conceptos del otro y no lo hizo un día para el otro. No logró de un día para el otro. Se fue como produciendo a consecuencia del ejercicio de su paradigma. El ideal del yo pasa a ser ideal del otro con mayúscula, ideal mayúscula. El yo ideal se plantea como ideal del otro con minúscula, ideal minúscula. El síntoma como significado del otro. La angustia, en lugar de ser angustia de castración propia, es la falta o la falta de la falta del otro. Esto podría requerir comentarios, pero no hace tanto falta. El comentario porque estoy seguro que las fórmulas las conocen. Quizás nunca las habían puesto
una detrás de otra para darse cuenta que es una transformación masiva. Por eso yo decía que estos conceptos no se pueden trabajar de a uno, porque de a uno el sistema de Freud lo devora, lo digiere. Freud es como el super yo, ustedes saben, como los celos de Otelo. Son esos monstruos que cuanto más uno le da de comer, más hambre tiene. El fantasma, en vez de concebirse como la fantasía individual, lo es como inscripto, tanto como ese barrado, como a la forma del fantasma es ese barrado con minúscula, para Lacan ese barrado, y a minúscula se escribe, no sé si se acuerdan del seminario de la angustia, todo en el campo del otro. Pero lo que yo creo que es mi fantasía individual, en realidad es un fantasma construido en el campo del otro. Ya dijimos, inconsciente, deseo, objeto A, yo, ideal de yo ideal, síntoma, angustia, fantasma, la pulsión. La pulsión realiza su circuito por fuera del cuerpo biológico, y ese por fuera del cuerpo biológico es el campo del otro. Porque para Lacan, si no se registra el recorrido de la pulsión en el campo del otro, eso no es pulsión para hacer un análisis. Eso es comer, cagar, mirar, escuchar, coger, lo que ustedes quieran, pero no es pulsión. Lacan establece en el seminario 11 que para que sea expulsión hay que verificar un camino de ida y de vuelta. El recorrido pulsional de Freud es de ida. El recorrido pulsional de Lacan es un bucle. Es un ida y vuelta, se acuerdan de la NASA. Pero todo eso tiene que ser en el campo del otro. Vamos a seguir. El estadio oral pasa a ser concebido como demanda al otro. Y el estadio anal como demanda del otro. El goce, gozo, jouissance, es establecido por Lacan como goce, gozo del otro. J a mayúscula. El desencadenamiento de la psicosis se trata de la coyuntura dramática de... ¿Se acuerdan cómo fue para Freud planteado el desencadenamiento de la psicosis de Schreber? Aumento de la libido homosexual. Proceso interno, absolutamente interno. Para Lacan, el desencadenamiento de la psicosis se trata de una coyuntura dramática de 4 personajes, que evidentemente no representan a nadie, pero a su vez, la falla de la psicosis es planteada como la no inscripción del nombre del padre en el otro, no en el individuo. La formulación del nombre del padre es como significante de la ley en el otro, no como ley propia. ¿Ven que está? Como si es un mecanismo de relatividad que alcanza clic y a todos los conceptos los pasó en clave del otro. El fenómeno psicosomático es realizado como respuesta frente al deseo del otro, y así prácticamente seguro encontraríamos, si quisiésemos ponernos a trabajar, 20, 30, 40 ejemplos más, pero con estos 20 me parece que para empezar a discutir tenemos. Bueno, ¿y de qué se trata esto que plantea Lacan como inmixción de Eritrea? Si les interesa, esto no está en los otros escritos, no sé por qué, después no está en los otros escritos. La conferencia que Lacan dio en Baltimore en 1900. Lacan se hace famoso en 1966 con los escritos. Antes era muy reconocido como el mejor lector de Freud, había perdido todas las elecciones y había sido, ya había fundado su sociedad, ya había sido, ya había sido expulsado de la IPA como didacta, se hace famoso en el 66, y ahí es que lo invitan en muchos países, lo invitan en Estados Unidos, en la Johns Hopkins University, en Baltimore. Es un congreso sobre estructuralismo, y fueron, entre otros, Lacan y Derrida. Esta conferencia de Lacan está en francés, en inglés, en español, en internet, él la dictó en inglés, es el título. Ya en el título, para los que sepan inglés, se dan cuenta que es de Lacan. O sea, el título es claro. Los que sepan mucho inglés, traduzcan el título, así, ya se nota que es Lacan. La conferencia de Derrida sobre la estructura en Baltimore es excelente, súper recomendada. Una traducción posible sería acerca de la estructura, acerca de la estructura. Era un congreso sobre estructura. Lacan presentó sobre estructura. Entonces, la conferencia de Lacan es
acerca de la estructura. ¿Qué es la estructura? Es inducción de prueba como condición sine qua non, debe ser, muy bien, como condición sine qua non de absolutamente cualquier sujeto. En inglés, subject, como en francés, sujet, no me queda tan claro como es en portugués, pero no es como en español, que está mucho más adherido a persona. En inglés y en francés, subject o sujet está mucho más adherido a tema, asunto. Hay una clase del seminario 10 de Lacan, disculpen la pronunciación, que Lacan empieza diciendo: le sujet de aujourd'hui será la paz. El tema de hoy es la angustia, será la angustia, ese sujeto. Nosotros en español no sabemos en portugués, como en español, muy adherido a persona. Entonces, cualquier tema o asunto que se trate desde la perspectiva de la estructura debe ser considerado en inducción de autoridad. Esa es la propuesta de Lacan. No confío en la tecnología. Conocí una señora que lo llamaba por teléfono al nieto para decirle: recibí tu email. La abuelita, llamaba por teléfono y decía: recibí tu email. Yo me doy vuelta a la situación. Bueno, acá viene un núcleo duro, importantísimo, no establecido todavía en la cabeza, de la posición de Lacan. Lo leemos juntos, es muy fácil. Esto está dentro de la discusión en Baltimore, no es de la conferencia. Lacan intervino en la conferencia varias veces, están publicadas afortunadamente en Patu Lacan, Patu-Lacan, de ecolelacanien.net. Les pueden pasar todas estas conferencias en forma en francés. Quizás se buscan un poco, la conferencia está en español seguro, pero estos comentarios no sé. Pienso, dice Lacan, en el término inducción. En español es neologismo, en inglés y en francés. Pienso en el término inducción. Pienso que la primera vez que introduje este término era precisamente en relación a los sujetos. Los sujetos, así está publicado, yo no puse puntos suspensivos. Los sujetos no son o están, en francés y en inglés, pasados al español, nunca sabemos si son o están. No. En español debemos ser y estar, y en francés y en inglés no. Entonces, los sujetos no son o están aislados como nosotros los pensamos. Los sujetos no están o son aislados como nosotros los pensamos. Pero, del otro costado, ellos no son colectivos. O sea, no son ni individuos ni participantes colectivos. Los sujetos no son ni individuos ni colectivos. Ellos poseen una cierta forma estructural, precisamente inducción, que es, propiamente dicho, hablando propiamente, a aquello a la cual una discusión como aquella de hoy puede introducirnos. Y yo no pienso únicamente en la medida en que nosotros no estamos tan seguros que nosotros, Lacan dice decir nosotros. Si cuando ustedes lean en Lacan, nosotros puede ser plural mayoritario. Él habla de sí como los presidentes de los países, que dicen nosotros, por el gobierno, o por el partido perdido, porque eran locos totales, por tanto el presidente del país eran locos totales. Habla de representación de todos. Pero Lacan lo utiliza, Lacan utiliza el plural mayoritario. Y no pienso únicamente en la medida en que nosotros no estamos seguros que aquel que inventa es exactamente aquel que es designado por el nombre propio. ¿Entienden? La teoría de la relatividad y Einstein. Aquel que inventa, ¿quién inventó la teoría de la relatividad? Nosotros decimos Einstein. Ahí lo trabajamos aislado. ¿Entienden? Pero no sé si saben que la misma semana que Einstein presentó su artículo sobre la teoría de la relatividad, Poincaré presentó
también un artículo en distintas sociedades, en distintos idiomas, con el mismo título, la teoría de la relatividad de conciencia pasó decenas y decenas de veces. ¿Entienden el problema que está planteando Lacan? La creación de algo es hecha por alguien. ¿Entienden la idea? Freud creó al psicoanálisis. Nosotros hablamos así, el genio lo llamamos, el genio creador. Entonces Lacan dice que no, pero tampoco es un grupo. Porque Freud, ¿con qué grupo? Ustedes saben que la teoría de la relatividad tiene la propiedad que está muy ajustada al nombre de Einstein. Pero la teoría cuántica no. Si ustedes compran un libro sobre divulgación de teoría cuántica, van a tener que pasar, leer al menos sobre 15 autores. Pero la teoría cuántica es un producto realizado en un lapso de 10, 15 años por el aporte de 15 o 20 autores. Ese no nos sirve, por ejemplo. Tenemos el caso de Einstein. Einstein inventó la teoría de la relatividad, o es un caso de invención de otra edad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Que no es ni uno ni un grupo. Bueno, y ahora lo que dice Lacan sobre la invención de otra edad. El saber del psicoanalista son las charlas que Lacan dictó junto a otro seminario. Por lo cual no es ni seminario 18 ni seminario 19. Nosotros tenemos un CD excelente para hacer búsquedas en Lacan, que el autor decidió llamarlo 18A. 18 y 18A. En ese año hay un conjunto de clases que se decidió llamar seminario. Lacan dice que no es un seminario, son charlas. Y se hicieron en San Juan. Esta es la del 14 de junio del 72. Miren lo que dice Lacan de la invención de otra edad. Cuando pienso que todavía estoy aquí y que nadie, a pesar de todos los que se ocupan de emparullar lo que digo, los comentaristas de Lacan, ¿no? ¿Quiénes son los lacanianos? Estamos en el año 1972. Lacan empezó con el corte radical en el 53. Tenía 3 seminarios dictados antes del 53. Así que, digamos que empezó en el 50. 22 años después, ya Lacan fundó su sociedad, ya lo echaron de la IFA. Cuando pienso que todavía estoy aquí y que nadie, a pesar de todos los que se ocupan de embarullar lo que digo, que nadie haya hecho ni un ruido, nadie se haya puesto a reflexionar sobre esto, que sin embargo es la estricta consecuencia de las cosas que he citado, que he articulado de la manera más precisa. Si mi memoria no me falla, en el 57. No, esperen, no, en el 55, tiene razón Análisis, del seminario 2, invención de otra edad. A propósito del sueño de la inyección de Hillman, lo tomé para mostrarles cómo se trataba un texto de Freud. Les expliqué bien lo que había en Biblia, que justamente allí, y de ninguna manera en el inconsciente, a nivel de sus preocupaciones presentes, que Freud interpreta ese sueño de deseo que no tiene nada que ver con el deseo sexual, aun cuando tiene todas las aplicaciones de la referencia que les envié. El término invicción de los sujetos lo adelanté en el 55, se dan cuenta, 17 años. Yo publiqué 2 artículos sobre el fracaso de Lacan y este me puse. O sea, Lacan todo el tiempo fue diciendo que los lacanianos en absoluto tomaban en cuenta de sus concepciones más fundamentales. Una de ellas, invención de otra edad. Creo que podríamos hacer un test privado, no hace falta que lo pongan en la mano, de todos aquellos que no son miembros de apertura, es el requisito, que levanten la mano, que la levanten, todos aquellos que ya hayan trabajado en invención de otra edad. Entonces no son 17, ni 27, ni 37, ni 47, son 57 años, entonces, ¿entienden? Y hay miles y miles embarullando lo que Lacan dice. ¿Entienden cuál es el problema? No que este concepto que está muy presente en la enseñanza de Lacan participa de lo nuevo de Lacan, sino que si no se trabaja la sustitución de una estructura por otra, la otra estructura se lo difirió. No quedó como problema.
Lo adelanté en el 55, ¿se dan cuenta? 17 años. 17 años de rechazo de lo que la dama propuso. ¿Qué se entiende por inmixción de otra edad? Inmixción en inglés, mixing, también blended para los que sepan inglés, o inmixción con T-I-O-N en francés, es una mezcla que indistingue los elementos una vez mezclados. Por ejemplo, si hacemos ensalada, si hacemos ensalada de lechuga y tomate, y vos me decís, te dije sin tomate, yo te digo del mismo talante, sacar el tomate. Y listo. ¿No? ¿Entiendes? Pero si vos le echaste, el otro día me pasó a mí, tomé un sobrecito del bar, lo abrí y le eché al café. Sal. ¿Se puede sacar la sal? No. Porque eso que hay ahí ya en realidad no tiene ni café puro, ni sal pura identificable. Y mixing es cuando se produce una mezcla de esa índole. Blend, en inglés también blend de té, blend de whisky, no se puede separar porque están mezclados. Son mezclas que indistinguen. Con lo cual, si ustedes trabajan desde la perspectiva de la estructura propuesta por Lacan, tienen que saber que cualquier sujeto con el que ustedes operen, cualquier sujeto, cualquier tema, asunto, incluso el caso clínico, incluso un caso clínico puede ser un sujeto, un asunto, tienen que saber que está mezclado una dimensión de otra edad que ustedes nunca van a poder separar, que es de uno y que es del otro. ¿Entienden? No pueden practicar, mi hermana me dijo que estoy bastante peor. Un analista tradicional que no trabaja en esta línea le va a decir, bueno, porque dijo que está peor. Si la hermana hubiese dicho que está mejor, el analista le hubiese dicho mal. Está peor, está criticando el análisis. ¿Qué le dice el analista? ¿Qué le dice? Este es su análisis, lo que importa es que usted diga lo que usted opina. Se está trabajando con un sujeto aislado y se niega la inmixción de otra edad. ¿Entienden? Ahora, como es estructural el problema, si ustedes niegan la inmixción de otra edad, piensen qué estatuto tiene la interpretación que ustedes pueden llegar a hacer como analistas de un caso así. Porque el paciente, habiendo aprendido la lección, podría decir, eso es lo que dice usted. Pero lo que está dentro mío, que soy yo, te puedo decir que no es así. ¿Entienden? Si ustedes admiten que el inconsciente como discurso del otro, tienen que admitir la inmixción de otra edad. Si no admiten la inmixción de otra edad, no hay psicoanalista posible. Hay solamente un coaching, un asesor, un consejero, pero no puede haber nadie operando directamente del estudio del inconsciente. De hecho, en sentido estricto, clínica en transferencia o clínica bajo transferencia es inmixción de otra edad. Pero si clínica bajo transferencia es inmixción de otra edad y ustedes escriben un caso, se dan cuenta que lo que pongan con Mirta, 2 puntos, analista, 2 puntos, Mirta, 2 puntos, porque me llaman muchas Mirtas. Pero que no me pase como a Freud, que justamente esté aquí presente a mi paciente que se llama Mirta. Se dan cuenta que todo es material de la misma índole, ¿no? ¿Entienden? No hay material del paciente y material del analista. Si ustedes aceptan inmixción de otra edad, todo es material de la misma índole, porque es indistinguible. Sujeto y otro, tanto lo que ustedes escribieron como lo que dijo el paciente, como lo que ustedes escribieron lo que dice el analista. ¿Se entiende? Eso habla, eso piensa, eso goza, entre otras de sus acepciones, quiere decir exactamente eso. Que cuando nosotros creemos que yo pienso, yo digo y yo gozo, en el sistema del modelo teórico propuesto de Lacan, tenemos que estar advertidos que eso tiene inmixción de otra edad. Y que es válida la pregunta de, ¿seguro que yo gozo? Es interesantísimo que ustedes le planteen
paciente que tiene cualquier tipo de adicción, o sea, el consumo de una sustancia nociva para su salud, según evalúa, y que quisiera dejarla, y que no puede dejarla porque es una adicción, que puede ser planteada como mi cuerpo me lo pide, lo necesito, yo lo quiero, no puedo dejarlo. Es interesante, si el analista dispone de la lógica, plantear, ¿está seguro que es usted? ¿Está seguro que es usted el que lo quiere, usted el que lo necesita? ¿Que es su cuerpo el que lo requiere? ¿Está seguro de eso? La segunda propiedad, pero que a mí me parece que está totalmente articulada a esta primera, y que me parece que responde quizá al problema en el que todos nos encontramos, y es ¿por qué Lacan matematiza el psicoanálisis? ¿Por qué hay una matematización del psicoanálisis por parte de Lacan? De vuelta, uno podría trabajarlo como un rasgo aislado. Bueno, es un componente más, como en esta mesa. No lo decir, bueno, este vaso lo podemos quitar. No lo cambia mucho, incluso podemos quitar flores. Puede quitar eso. En general, todos los seguidores de Lacan han hecho eso. Han quitado toda la parte matemática. De hecho, los lectores de Lacan hacen así. Donde hay muchas letras, leen. Y donde empiezan a aparecer esas cosas raras, saltean la otra. Y se dicen a sí mismos, no, bueno, pero el año que viene, me pongo en serio, el año que viene, me pongo en serio. 9 años ya. Esa parte que ustedes saltean. Y que la saltean porque no entienden. Porque no entienden, por un motivo. Ustedes la saltean porque no entienden. Al menos sienten que no entienden. Igualmente, si tuviesen que atravesar un test sobre lo que entendieron de las letras, dicen, ¿cómo entendieron? ¿O no? Leen a Lacan muchas páginas de letras, sin matemas. Y uno dice, bueno, ¿qué dice Lacan? Bueno, ¿qué dice Lacan? Con lo cual hay una sensación especial que no entiendo sobre algunas cosas, y sobre otras que no entiendo no está esa sensación de que no entiendo. ¿Entienden lo que digo? Hay como una extrañeza que hace más consistente un no entiendo que sobre otro no entiendo que tenemos una relación pacífica. No lo siento como extraño. Entonces, la segunda propiedad que caracteriza la escritura del modelo teórico del psicoanálisis de Lacan es la matematización. Si no lo admiten, no tal matematización, no tal otra. No digo topología, digo topología, digo cálculo infinitesimal, digo triángulo de Pascal, digo raíz común, etcétera, 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 toda la matematización. O sea, aquello que algunos de ustedes sería muy difícil de decir que no está en una página de cada dos de cualquier escrito o seminario de Lacan. Ustedes hacen así. En cualquier escrito o seminario de Lacan aparecen matematizaciones desde el 53 hasta el momento del fallecimiento. Desde el 53 voy a avanzar un poquito. Bueno, este es el primer matema de la enseñanza de Lacan. Está en lo simbólico, lo imaginario y lo real, que Miller lo acaba de publicar en otros escritos y lo quitó. Miller quitó el primer matema que aparece en la enseñanza de Lacan, que es la conferencia fundante de la nueva sociedad de Lacan, de la de 1953, que es lo simbólico, lo imaginario y lo real. No sé si ven, IRS. Y arriba, R a la izquierda, X a la derecha, pues la letra quedó. Yo lo escaneé de una versión que yo tengo que tiene el matema de Lacan, y quedó en mala calidad. Con lo cual observen que también hay muchos problemas con las matematizaciones de Lacan, y es que muchas ediciones de Lacan fueron quitados los matemas. Y bueno, también por algún motivo se han quitado. Incluso Lacan en determinado momento dice que él tiene una obstinación. La suposición en el psicoanálisis es una obstinación problemática, cosa que se verifica.
Y me parece que la inyección de otredad se nota que es una propiedad del modelo teórico de Lacan, porque no solo no está en Freud, no está en Melanie Klein, no está en Ana Freud, no está en Winnicott, no está en ningún psicoanalista hasta Lacan, sino por esa queja de Lacan de los 17 años y ninguno me dio ni 5 de bolilla, habrán visto que tampoco está en los seguidores de Lacan. Con lo cual es de Lacan el doble sentido. Es de Lacan porque no lo usó ningún psicoanalista antes, y es de Lacan porque no lo utiliza ningún psicoanalista después. Es de Lacan. Son maniobras de Lacan. La inyección de otredad, les presenté un conjunto de ejemplos. Yo tengo 47 en mi lista. Presenté los más obvios y los que requieren de más comentarios. Pero presenté casi 20, ¿no? Para que ustedes recuerden incluso que ya los habían leído. Con lo cual es a lo que atraviesa toda la enseñanza. Y la matematización no requiere ejemplos, si alguno de ustedes pasó sus ojos por los materiales de Lacan, lo vio, ya se lo encontró. Y el matema también se puede decir que es una propiedad esencial, fundamental del paradigma de Lacan, porque no lo utilizó ningún psicoanalista antes y prácticamente no lo utiliza ningún psicoanalista después, al menos debe haber 10 de los 15.000 psicoanalistas lacanianos que yo calculo. O sea, mi obsesión tiene un desarrollo. Igual lo hago más, no quieren que conté uno por uno, algo así. Lo hago más de los físicos para calcular los grandes números. Ponen cotas menores y cotas mayores. ¿Cómo hacen los físicos para calcular cuántas estrellas hay en la galaxia? No cuentan. Tienen una forma de calcular que es una no puede ser. 1.000 millones de millones tampoco. Empiezan a acotar para acá y a acotar para acá hasta que llegan a una cifra medianamente razonable. Yo creo que 15.000 psicoanalistas lacanianos es una cifra razonable. Ustedes juntan los de Miller, los de los foros, los de los blancos americanos, los independientes, más o menos. De esos 15.000 trabajan con el matema de Lacan 15, 20. O sea, es de Lacan. En el lacanismo no pasó. Es interesante que nos preguntemos por qué no pasó. Entonces la verdadera pregunta es ¿por qué Lacan tomó la vía del matema? ¿Por qué se obstinó en el matema? Y la misma pregunta, como si fuesen las dos caras de una moneda, es ¿por qué Lacan se obstinó en el matema y los seguidores lo han rechazado? Es la misma pregunta. ¿Entienden? Lo mismo que está en juego de por qué Lacan se jugó por el matema, se obstinó en el matema, es la misma razón por la cual los discípulos de Lacan lo rechazan. Entre los 15 que calculé, que conozco, eso sí lo conozco a los 15. De los 15, solo uno participó del seminario de Lacan. Los otros 14 somos posteriores al seminario de Lacan. Quiere decir que de los 900 que iban al final del seminario de Lacan, solamente uno siguió por la vía del matema. Ahí pasó algo. Ahí pasó algo. ¿No? Algo muy interesante para que lo pensemos. Porque el público que lo seguía y siguieron siendo lacanianos toda la vida, rechazaron una de las propiedades fundamentales de la enseñanza de Lacan, pues el problema. Bueno, para empezar a pensar el rechazo a la matematización, les voy a proponer que hay un rechazo a la matematización que es más amplia que la que hay en psicoanálisis. Hay un rechazo cultural, social a la matematización. Invento un ejemplo. Mi sobrino, Roberto, acaba de repetir por segunda vez tercer año del colegio secundario. Bueno, reparto una hoja para cada uno de ustedes y la pregunta es, ¿qué materia se llevó? Roberto, matemática. Al menos si yo hiciese un relevamiento de todas las hojas que ustedes llenarían, la gran mayoría de ustedes pondrían matemática. Y es muy notable que ustedes no conocen a Roberto. De hecho, yo no tengo ningún sobrino, que yo sepa, no tengo ningún sobrino a Roberto. Con lo cual es más sorprendente que ustedes sepan un personaje de ficción con qué materia tuvo el problema. ¿Qué pasa con matemática? ¿Qué pasa con matemática? Algo sucede con matemática. Bueno, les voy a dar dos ejemplos notables, a mi entender, de dos teóricos
también a mi entender, pues vamos a coincidir, fundamentales para la modernidad occidental del rechazo a las matemáticas. Sigmund Freud y Martin Heidegger. Aparte, me parece que armaban un River Boca. La Flu. Bueno, es notable porque Freud fue un alemán judío perseguido por los nazis. Y Heidegger fue un alemán nazi confeso, ahora ya le podemos decir, porque fueron publicados sus cuadernos negros. Heidegger tuvo una maniobra muy especial. Le dejó a su hijo los cuadernos negros, 23 cuadernos de tapa negra, con la condición de que se lo publicase luego de morir. Y entonces, en todos los seminarios que dictó y en todo lo que publicó Heidegger, no puso explícitamente todo su antisemitismo. En los 23 volúmenes de los cuadernos negros está explícito su antisemitismo militante. Con lo cual, Heidegger es un antisemita no nazi. No nazi. El antisemitismo de él no era nazi. No era racial. No era racial. El antisemitismo, ahora vamos a ver por qué era antisemita. Porque lo dice. Bueno, parece interesante que un alemán judío perseguido por judío y un alemán que estaba decidido a destruir para... Heidegger también había que destruir a los judíos, pero no por motivos raciales. Los dos sostuvieron un rechazo frontal a las matemáticas. Bueno, la cita de Freud, que Freud no van a encontrar nada de matemática, no hay ningún desarrollo de matemática, van a encontrar la palabra matemática o matemáticas utilizada en algún caso, pero como una palabra de uso coloquial. La única elaboración teórica de Freud sobre las matemáticas es esta. La leemos juntos. Es de El delirio de los sueños en la gradiva de Jensen, de 1907. Ahí dice Freud, vale la pena que nos demoremos para convencernos, en casos patológicos, de cuán sensible se vuelve, en el estado de la represión, la vida anímica de una persona para la aproximación de lo reprimido. ¿Entendieron? Hay una gran sensibilidad del neurótico y los contenidos reprimidos, en ese caso de neurosis. ¿Entienden lo que está diciendo? Hay una sensibilidad, lo que Freud se llama sensibilidad complejo. Hay una gran sensibilidad a no aproximarse a lo reprimido. Y cuán leves e íntimas semejanzas le bastan a lo reprimido para producir efectos a espaldas y a través de lo represor. Tuve ocasión de ocuparme de un joven, casi un muchacho todavía, que tras la primera indeseada noticia que recibió de los procesos sexuales, no sabemos cuál, una erección, una polución, o quizás alguien le contó cómo eran las relaciones sexuales, no aclara por eso el caso, no sabemos nada, emprendió la huida frente a todas las concupiscencias que en él afloraban, valiéndose para ello de diversos instrumentos represivos. Fíjense cuáles son para Freud los instrumentos represivos. 2 puntos. Acrecentó su celo por aprender. Es bastante prejuicioso. Exageró el apego infantil a la madre y adoptó en el conjunto un ser infantil. No expondré cómo en la relación con la madre justamente volvió a abrirse paso la sexualidad reprimida, porque para Freud el problema de la sexualidad de este joven es el hijo incestuoso. Me limitaré a describir el suceso más raro y extraño del abatimiento de uno de sus bastiones por obra de una ocasión que apenas creeríamos suficiente. Y aquí viene, para distraer de lo sexual, son las matemáticas las que gozan de mayor fama. Y bueno, acá cita la cita famosa de Jean-Jacques Rousseau, no sé si ustedes ya la conocían, está en las memorias de Jean-Jacques Rousseau. Las memorias de Jean-Jacques Rousseau son fabulosas para leer. Van a ver que Kant tiene razón en a quién se pone el nombre por un invento.
porque van a ver que Jean-Jacques Rousseau hace un autoanálisis completo de su vida, es un libro muy detallado de su historia personal, e incluso respecto de su perversión, él sufrió una perversión sexual, dice cuáles son los traumas infantiles que están en el origen de su perversión sexual. Esto 40 años antes de Freud. Interesante la siguiente, ¿eh? Ahora, para distraer de lo sexual son las matemáticas las que gozan de mayor fama. Ya Jean-Jacques Rousseau tuvo que oír el consejo de una dama insatisfecha con él, Lacia Ledone, estudia la matemática. Deja a las mujeres y estudia. Cuando estás para coger, estás para estudiar matemáticas. Pero ven cómo se llama para Freud, ¿no? Las pulsiones, lo verdaderamente pulsionante de la vida de cada uno, y aquello que más aleja y que más contribuye a la represión son las matemáticas. Incluso les diré a ustedes, ¿ustedes sabían de esta fama de las matemáticas? ¿A qué se refiere? ¿De dónde obtiene Freud esta información de la fama? Bueno, esto más feo, lo que tiene ahora, especialmente para los judíos. Pero bueno, si hay judíos, si hay masada negros, gitanos, puros, como el poema, ¿no? Primero vinieron por mí y después Martin Heidegger, Cuadernos Negros, que todavía no están publicados en español. Es el primer libro que sale de análisis de los Cuadernos Negros y el antisemitismo de Heidegger. Ahora va a venir una implosión de los estudios heideggerianos, porque los filósofos van a tener que decidir qué hacer con Heidegger explícita y manifiestamente antisemita. Hasta ahora era una polémica sutil, de si sí, de si no. El autor es Peter Trautny. Peter Trautny dirige el Instituto Martin Heidegger de una famosísima universidad alemana. No es un judío sionista. Martin Heidegger, Cuadernos Negros, T-R-A-W-N-Y. Ahí está. Ah, perdón. Ahí está. El libro de Peter Trautny, Heidegger y el grito de la Conspiración Mundial de los Judíos, en el 2015. De hecho, el mismo Peter Trautny dice: yo no sé qué decir. Ahora vino a establecer un antisemitismo explícito, militante, decidido y tramposo, porque lo ocultó todo el tiempo en su obra para que se publique según el hijo, que será el albacea de su obra, que la empezó a publicar en alemán después de su muerte. Bueno, tomé entonces de Peter Trautny los párrafos especiales donde Peter Trautny toma parte de los Cuadernos Negros de Heidegger traducidos. Ven que hay doble sistema de comillas. Las comillas interiores son citas de Heidegger. Y las comillas exteriores son mías porque estoy citando a Trautny. ¿Sí? Para Heidegger lo espantoso en esta época, es una forma de producción sistematizada, es decir, de la totalizante racionalización y tecnificación del mundo. Eso es lo espantoso, la racionalización. Esta evolución necesita una determinada forma de pensamiento. La racionalización y la tecnificación requiere una forma de pensamiento que él pretende reconocer en la habilidad de cálculo y en la capacidad de calcular de los judíos, cosa que es un prejuicio difundido. La habilidad de cálculo sobre los judíos, si no admiten la habilidad de cálculo infinitesimal, sí reconocerán que hay un prejuicio bastante difundido sobre la habilidad de cálculo de los intereses usurarios de los judíos. Saben calcular la plata, enseguida eso está. Tiene que ser judío. No es ser judío ni nazi. Para Heidegger, escuchen, la victoria auténtica del proceso de renovación iniciado por los alemanes, que se desvirtuó con los nazis, pero que él recupera, donde lo carente de suelo se excluya a sí mismo. ¿Saben quiénes son los carentes de suelo? Judíos y gitanos, que fueron los exterminados por los carentes de suelo, y lo hace porque no osa entrar en el ser. Hay que excluir a los carentes de suelo porque no entran en el ser.
sino que cuenta siempre con los entes. Solamente saben, no vamos a entrar en eso, que Heidegger es el filósofo caracterizado por distinguir ser de ente. El ser es aquella búsqueda de lo esencial del hombre que el hombre debe realizar y que para Heidegger encuentra una solución pasando por patria, pueblo y suelo. Los carentes de suelo, los judíos, el mito del judío errante, el judío es errante, no tiene patria. Fuego y sangre, ¿no? En alemán. Sí, sí, sí. Sangre y tierra. Sí, exactamente. Sangre, tierra, suelo, es el mix de lo que hay que salvar frente a las fuerzas que lo quieren destruir, que son los sin suelo, los judíos y los gitanos, pero pues, los gitanos no por esto. Los gitanos roban niños. Los que calculan son los judíos que tienen los intereses, el cálculo, la habilidad del cálculo. Para Heidegger, la victoria auténtica se produce donde lo carente del suelo se incluye a sí mismo y lo hace porque no osa entrar en el ser, sino que cuenta siempre con los entes solamente y pone sus cálculos como lo real. Lacan. Es la fórmula de lo real para Lacan. No, lo imposible es lógico matemático. ¿Se acuerdan que hay un modelo muy fuerte? Para Freud también. Freud no dice lo sin suelo, pero dice que aquello que más aleja de la sangre, de la verdad, de la tierra, de lo auténtico, de lo autóctono, son las matemáticas. Está el mismo prejuicio, ¿se dan cuenta? En dos expresiones culturales de la misma época, pero de sentido contrario, lógicamente, el mismo prejuicio. Para Heidegger, lo universalista, lo planetario, parece estar fundado única y exclusivamente en la expansión de la ciencia matemática y técnica de la modernidad. Su efecto es destructor de todo lo particular o singular. Entonces, podríamos empezar a pensar, si nosotros los psicoanalistas no tenemos un rechazo de lo matemático, porque creemos que lo matemático es un prejuicio antiguo, es algo que tiende a destruir, a arruinar lo singular. Pero por eso hay que también trabajar que nuestro sujeto no es singular. ¿Entienden? Hay que trabajarlo de ambos lados. No importa si la matemática destruye o no destruye lo singular, podríamos discutirlo, sí destruye lo singular. Ustedes saben la pelea entre Newton, una de las famosas peleas más fuertes que Boca River. La pelea de las elecciones está muy cerca. No me hagan decir. Que es la de Newton-Leibniz. Esa fue una guerra de 20 años. Newton era un peleador, para algunos bastante loco, pero ustedes saben cuál fue la pelea entre Newton y Leibniz. ¿Quién inventó el cálculo infinitesimal? Y de vuelta tenemos el mismo problema. ¿Quién lo inventó? Nadie que reciba nombre propio. ¿Siguen la idea de Lacan de noción de verdad? Ni un grupo, ni alguien considerado en forma aislada. ¿Quién inventó el cálculo infinitesimal? Entonces, efectivamente, la matemática demuestra que ataca lo singular en el sentido que no existe ese matemático que descubrió. Acá nos advierte que no está bien planteado la idea de la invención. Bueno, entonces, como vemos, Freud y Heidegger se inscriben dentro del movimiento de pensamiento que rechaza las matemáticas y acentúa el valor del poema en la realización del ser. Si quieren estudiarlo, este es el movimiento que tienen que estudiar. En alemán, Sturm und Drang, tormenta e impulso, que es el proto-romanticismo. El romanticismo surge de este movimiento, ¿no? Tormenta e impulso. Piensen, revisen ustedes, si no creen a veces que lo más auténtico que tienen, lo que surge en ustedes, lo que pasa con nuestra pareja, si no tienen esa que ¿entienden? Si para ustedes no es lo auténtico eso, no racionalicemos tanto, no pensemos tanto,
dejemos llevarnos por la intuición, por lo que nos surge. Todo esto es un movimiento teológico surgido en la segunda mitad del siglo XVIII, alemán, fuertemente alemán. Ya vemos dos productos de este movimiento literario, que no por nada hace al psicoanálisis un movimiento tan literario y artístico. Incluso si quiere ver lo artístico del rechazo de la matemática como solución, lo puede pensar en dos perspectivas. En Freud, debido a lo que se podría preguntar de por qué para Freud la sublimación siempre obtiene ejemplos artísticos. ¿Por qué la construcción de un puente no es una sublimación? Porque una fórmula matemática no es una sublimación. ¿Entienden por qué una solución de un teorema no es una sublimación? Para Freud siempre la sublimación, yo me animo a decir, ustedes si después levantan esto, sí se pueden levantar. Para ustedes también. Estoy convencido de que para ustedes, o la gran mayoría de ustedes, segundo levantarse la mano, yo no me creería igualmente. ¿Por qué Freud pone como sublimación de las pulsiones la obra artística? De hecho, para ustedes, si enseñan en la facultad, si fueron en la facultad, si piensan en sublimación, ¿no piensan en obras artísticas regularmente? ¿Por qué? Sinceramente, ¿por qué? ¿Por qué piensan? Porque están convencidos de que la obra de arte es la sublimación de la condición humana. ¿Y eso por qué? Y en Heidegger, lo mismo, lo pueden pensar a través de el título de esas páginas magníficas de Heidegger, que son Hölderlin y la esencia de la poesía. Hölderlin, el poeta psicótico alemán. Heidegger dice que se volvió psicótico Hölderlin porque es el costo que tuvo que pagar para enfrentar al ser. Hölderlin atravesó el engaño de los entes y llegó al ser. Y que pagó su psicosis, su costo de la psicosis de Hölderlin. Pero observen este título: Hölderlin y la esencia de la poesía. El título es ambiguo, porque está diciendo también que la esencia de las cosas está en la poesía. Hölderlin, escriban en Hölderlin y la esencia de la poesía. También está diciendo que la esencia está en la poesía. Y la pregunta es por qué, que es lo que nos puede llevar a pensar, porque tantos psicoanalistas quieren escribir poesía. De hecho, la editorial que más publica el libro de psicoanálisis en Argentina es Letra Viva. Y ahora tuvo que abrir una sección de poesía. Ella publicó más de 15 libros de poesía, porque los psicoanalistas decían, yo no quiero publicar psicoanálisis, quiero publicar poesía. Como los cine debate. ¿Cuántos psicoanalistas conocen ustedes que participan, dirigen o quisieran dirigir cine debate? No levanten la mano, no hace falta. Incluso algunos de ustedes lo hacen, está divertido, está bien, se me hace problema. Pero digo, ¿por qué la tendencia de los psicoanalistas sería el cine debate, a la poesía y el rechazo a la matemática? Quizás porque hay una convicción de que vale la pena esforzarse en el análisis de una película, que quizás te lleva a verla 20 veces y leer un montón de libros sobre eso, y quizás no le puedas dedicar ni 5 minutos a una fórmula matemática porque crees que eso no, que eso niega el ser. Bueno, Matema, la vida del Matema. El Matema aparece en 1953 en la enseñanza de Lacan. No revisé si los 3 primeros seminarios que quedaron antes del seminario 1, Lacan operó con Matema, la verdad que no lo revisé, ahora me doy cuenta. No sé por qué partir se pone de manera clara. En el libro de los 789 neologismos de Lacan figura como Matema. Y no es un Matema. O sea, el libro de los 789 neologismos de Lacan es un libro magnífico, se lo recomiendo. En realidad es un término griego, pero es un término griego antiguo. Pero tampoco él quiere buscarlo a diccionarios muy complejos, porque en el Grand Robert está.
sea, el diccionario más importante de la lengua francesa está. O sea, los psicoanalistas que pusieron el tema su neologismo y le abrieron un capítulo de los 789 de Lacan, tomaron como matema el término que tomaron como neologismo un término que no es neologismo. O sea, Lacan abreva de una tradición, no lo creó Lacan. Bueno, entonces el matema está presente en toda la enseñanza de Lacan, desde al menos 1953 hasta su fallecimiento, desde la conferencia inaugural de 1953, lo simbólico, lo imaginario y lo real, y cada vez acentúa más su presencia en los últimos seminarios. No sé si ojearon Topología y Tiempo, que es el seminario 27, que los editores ya decidieron no publicarlo. Los editores ya establecieron oficialmente que Lacan dictó 26 seminarios. Así que Topología y Tiempo no es un seminario, es una lección. Si ustedes observan los últimos seminarios, van a ver muchísima más presencia de matemas que en los primeros. ¿Vale? No solamente la última enseñanza de Lacan sigue la perspectiva del matema, sino que acentúa la vía del matema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en juego en esta problemática? Bueno, el término matema se utilizaba en el griego antiguo desde el siglo VII a.C. En diccionarios etimológicos griegos, no en diccionario griego español, griego portugués, griego inglés, diccionarios etimológicos que hay en el mundo. Se utiliza entonces matemas del siglo VII a.C. y significa lo que se enseña. Derivado de mantano, que era un verbo que significaba enseñar, aprender, comprender, y del cual se deriva amates, a como prefijo privativo, amates, como mi sobrino Roberto, que significaba estúpido o ignorante. Pero entienden que es primero de amates, de matemática, lo que después derivó en matemática. Pero en el siglo VII a.C. significaba ignorante. Y exactamente así, por eso es notable que se le conoce un neologismo, porque exactamente así lo define Lacan. Son citas de Lacan breves. Matema es lo que se enseña. Es la definición de término. Lo que se transmite integralmente. Seminario 19 la primera, seminario 20 la segunda. Lo único que puede enseñarse. Después toma Lacan de Bertrand Russell, el matemático y lógico inglés Bertrand Russell, que la matemática, definida por Bertrand Russell, carece de sentido, que la matemática no sabe de qué habla, ni si dice la verdad. Como verán, entonces, si planteamos que ese saber, el que se transmite, es un saber que se caracteriza por carecer de sentido, por la imposibilidad de decir si es verdadero o falso, y porque no se sabe de qué habla. Si ustedes sueñan con un paraguas y salimos de que para Freud era un pene, mi mamá dice que Freud tenía un delirio sexual evidente. Yo tenía razón. Porque un paraguas, un jeroglífico, ¿qué es? ¿Entienden? No es un objeto para la lluvia. Si es un rebus, si el inconsciente lo articulamos a los rebus, que es como funciona, ¿no? Un sol, que dibujan un sol, y un dado de 6 caras al lado, ¿qué es eso? Puede ser un sol, puede ser un dado, puede ser soldado. Primero cómo se lee los jeroglíficos, se leen así, se lee como sol, y como dado, pero también se lee como soldado, y es el contexto, lo que le daba a los escribas del antiguo Egipto la posibilidad de leer. Con lo cual nosotros, cuando tenemos un elemento de un sueño, ¿ustedes cómo lo interpretan? Si trabajan con que paraguas es pene,
Si camina de Alba es vagina. Y si viajar en tren es coger, bueno, son muy freudianos, pero un poco monotemáticos. Es muy sorprendente que todos los pacientes sueñen con paraguas, que todos los pacientes sueñen que todos los pacientes que sueñan que se caen, están eyaculando. Que Freud, yo leyeron Freud, ¿no? Estoy pensando que Freud la letra. Pero si admiten que los términos del sueño tienen que ser interpretados, entonces, ¿qué dicen los términos del sueño? No se sabe de qué hablan. ¿Entienden? O sea, es exactamente la misma estopa de lo que está hecho en lo matemático. Lo que se enseña, lo que se transmite integralmente, que es lo que matemática quiere decir, carece de sentido, es imposible establecer su verdad, y a su vez no se sabe de qué habla. Acá voy a utilizar unas citas. La primera vez que Lacan, son 8 y 4, la primera vez que Lacan utiliza el término matema es en la clase del 2 de diciembre del 51. Utiliza matemas del 53 al menos. Ahora me pareció la duda si no es del 50 al menos. Yo no revisé los 3 primeros seminarios de Lacan, de los cuales hay 2 utilizados para ver si no había matemas antes. Probablemente sí. El tiempo lógico fue de muchos años antes. O sea, muy probablemente sí. Pero la primera aparición del término matema es entonces el saber del psicoanalista o la charla de Sartán, 2 de diciembre del 71. ¿Conocen esa frase de Mahoma? La sangre de los sabios es superior a la sangre de los mártires. La tinta de los sabios es superior a la sangre de los mártires. Bueno, tampoco quiero alertar a nadie del público, no sé si no quiero meterme ni en lo que ganaron, ni en lo que perdieron, ni en lo que están tan enojados en el grupo. Esto lo dijo Mahoma, a mí me parece más canudo, perfecto. Y abajo ven lo que está subrayado. Yo me excuso delante de los artistas, porque para mí los artistas. Sí, ¿no? No sé. Voy a leer. No. Yo me excuso delante de los artistas, que puede haber aquí alumnos desparramados por la asistencia. Bueno, me disculpo, qué sé yo, delante de los artistas, si les va o no les va. Ellos no valen más, no valen mejor que la religión. Es la posición de la religión. Está publicado, seminario 21, 11, 12, 73. O sea, la posición de Lacan respecto a la matemática, respecto al arte, ven cómo queda, ¿no? Justamente el pleno de sentido de la religión para donde ponen los artistas. Bueno, matemáticos. Vean que hay como una polarización de todas las que están que me parece que indica el problema que tenemos. Y entonces, en esa clase es interesantísimo, en la clase del 2 del 12 del 71, en la página 29, Lacan dice, la incomprensión de Lacan es un síntoma. Que ustedes no me entiendan a mí, es un síntoma. No sé cómo hay que entender a cada síntoma, pero lo podríamos entender coloquialmente, en el sentido de que síntoma de algo expresa alguna conflictiva que haya que analizar. Siguiente, ¿no? Este es un problema interesante porque todos tenemos la pregunta de por qué no se comprende Lacan, ¿no? ¿Por qué no resulta tan difícil leerlo? Lacan ya lo tomó y se expresó. En la página 29. En la página 35 dice, la incomprensión de la matemática es un síntoma. O sea, dice que la incomprensión de Lacan es la misma incomprensión que tenemos de la matemática.
Ven, se me dio una hoja. Cuando me veo ahí, en esa misma clase, Lacan está hablando de la incomprensión que se tiene respecto a lo que Lacan dice. Se pregunta si es un síntoma, de que será un síntoma, y lo articula con la misma fórmula por la incomprensión de la matemática. Y agrega, allí donde aparece matema, la articulación de ese núcleo opaco llamado goce sexual, en ese registro por explorar llamado castración, solo data de la emergencia históricamente reciente del discurso psicoanalítico. ¿Entendieron lo que digo? El goce y la castración solo existen desde el discurso psicoanalítico. ¿Sí? Puedo leer en casa y seguimos. Así pues, me parece que esto es algo cuyo matema merece que nos dediquemos a formular. ¿Se dan cuenta que es el goce sexual relacionado a la castración que emerge con el discurso psicoanalítico? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo que se inventa, participa o no participa? Estamos con el invento, con lo que surge, con lo que se crea. ¿De dónde viene lo nuevo? ¿De dónde se crean las cosas? Pero se trata del goce sexual. El goce sexual aparece con el discurso psicoanalítico, cosa que es difícil de pensar en los cánones comunes del pensamiento. Porque si el goce sexual es lo que me gusta tocarme del Bibi Maher, en fin, el Freud ya lo tiene, me gusta tocarme el Bibi Maher, debe haber desde el siglo VII a.C. Porque el Bibi Maher, ¿no? Y la enervadura, como dice Freud, de esa cantidad de terminaciones nerviosas que tiene esa zona del cuerpo, que a las chicas les falta. Entonces, ¿cómo puede ser que el goce aparezca a partir del discurso psicoanalítico? Es para pensar, ¿eh? Porque entonces el goce no es eso. El goce es otra cosa, como podría ser otra cosa la sexualidad infantil desde la publicación de Juanito. Quizás se puede decir que no había sexualidad infantil antes del caso Juanito. ¿Se entiende? Es una idea a la cual no estamos habituados. Nosotros los chicos gozan, los adultos gozan y los viejos gozan, con la salvedad que si los viejos gozan, tienen el peligro de ser viejos verdes. Tienen que gozar menos. Nosotros me damos pendeja y decimos, ¿qué viejo verde? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que se supone que tiene que haber una declinación. No solamente que está con Freud, el nacimiento del insecto y el Edipo, la caída en la escuela primaria, el surgimiento de la pubertad y la adolescencia, entonces el delirio freudiano absoluto, sino que se agregó ahora como el último Lacan, la última fase, y es que los viejos tienen que tener menos, como se pasa en la curva de Gauss, y los viejos tienen que tener, ya que si tienen igual, es viejo verde. No, imagínense vuestro abuelo, el abuelito, vuestro abuelo, que son bastante grandes. Que vuestra abuela les diga, me busca todos los días. Y ustedes dirían, y bueno, consultamos con un psiquiatra, algo que pasara, no sé, le decimos a un psiquiatra, que es psicólogo, y le damos algo al nono. No puede ser que el nono diga todos los días. Porque es natural para nosotros, no surge. Y sobre eso tenemos un montón de prejuicios. Queríamos que esto se pudiera demostrar de otro modo que como algo parecido. El goce sexual no es algo parecido. Es un párrafo, hay que digerirlo. Querríamos que esto se pudiera demostrar como matema de otro modo que como algo parecido. El goce sexual no es algo parecido. Parecido como una especie de secreto vergonzoso que haya sido publicado por el psicoanálisis. Sigue siendo tan vergonzoso, tan sin salida. Parecería que nadie se dio cuenta de que la cuestión se encuentra en el nivel de la dimensión cabal del goce, esto es, la relación del ser amante con su cuerpo, puesto que no hay otra definición posible del goce. Bueno.
Bueno, empezamos con, ahora sí, con Heidegger, porque es el autor que recupera el tema, antes de Lacan. Lacan no lo cita. Esto es la época de la imagen del mundo, que es una conferencia fabulosa de Heidegger sobre ciencia moderna de Occidente, súper recomendable para leer. Lacan no la cita. Y los herederos de Lacan no tienen prohibido todavía entrar a la biblioteca de Lacan. Con lo cual no sabemos qué libros había en la biblioteca de Lacan y qué libros leyó. Es tremendo, eso es. Yo creo que Lisi no llega tan lejos. La revienta Palmira, pero que Lisi no llega. O sea, el oscurantismo encerrado en la biblioteca. Si ustedes entran a la IPA, pueden tener la biblioteca completa de Freud. Y pueden entrar al libro por libro de Freud con las anotaciones, pueden tener todo lo que leyó Freud, que es la única forma de estudiarlo. Si no sabes qué libro leyó, no podés, por ejemplo, leer esos mismos libros. Por ejemplo, ¿se entiende, no? Está cerrada la biblioteca de Lacan, no tenemos acceso a los libros, es tremendo, con lo cual no hay ninguna pista explícita en Lacan de que Lacan haya leído esta conferencia es famosísima, es excelente. Yo estimo que la habrá leído. Ahí, que pudo haber obtenido matemática de ahí, esta lectura. Porque Heidegger rechaza la matemática, pero no es que no sepa qué es. Vamos a leerlo. La física moderna se llama matemática, es verdad, la física moderna es matemática. Porque aplica una matemática muy determinada en sentido eminente. Pero solo puede proceder de esta manera, matemáticamente, porque en un sentido más profundo ya es matemática. Este es el misterio. La física, en un sentido más profundo, ya es matemática. Ta matemata, o sea, los matemas, en plural, los matemas. Ta matemata significa que para los griegos, aquello que el hombre ya conoce por adelantado cuando contempla. ¿Dónde está escrito por Heidegger? Cuando contempla lo ente, y está traducido, perdón, porque es muy difícil traducir. Cuando contempla lo ente, entra en trato con las cosas. 2 puntos. ¿Qué es lo que ya se sabe? Vieron que la definición de matemática de la Lacan. El carácter de cuerpo de los cuerpos. Lo que las plantas tienen de planta. ¿Entienden, no? Lo que se está queriendo decir. Que uno ve una planta y dice, ¿qué planta rara? ¿Qué planta será? Pero ya se sabe que es una planta. Ya se sabe que es una planta. Lo animal de los animales, lo humano de los seres humanos. A esto ya conocido, es decir, a lo matemático, aparte de lo ya enumerado, también pertenecen los números. Cuando vemos 3 manzanas sobre la mesa, nos damos cuenta de que son 3. Pero es que ya conocemos el número 3, la triplicidad. Bueno, entonces, de lo que se trata en el matema de Lacan es un problema de saber. O sea, lo que se puede llegar a saber, y efectivamente, lo que se puede llegar a saber, lo que se puede llegar a transmitir. Pero ¿qué es lo que se puede llegar a saber? Esto es medio sofisticado, pero son ideas interesantes. Lo que se puede llegar a saber es lo que ya se sabe. Lo que se puede llegar a saber es lo que ya se sabe. Estamos advertidos en la dimensión de otra edad, no en el sentido que lo sepa uno, ni en el sentido que lo sepa un grupo de gente, un colectivo. El que no empieza a tener un colectivo, que empiezan a sino que es algo que ya se sabe. Vamos a tratar de aproximarnos al matema de Lacan, lo que ya se sabe. De hecho, les voy a proponer que de vuelta, si ustedes no trabajan con simbolismo, cajita, bivalva, vagina, paraguas, simbolismo freudiano, ustedes no trabajan con simbolismo y trabajan con un inconsciente estructurado como un lenguaje, aunque sea parcialmente, me imagino que se encontrarán como soñantes o como analistas, con gran diferencia, en el problema de la interpretación del sueño. ¿Cómo se interpreta el sueño? Podríamos decir así, ¿qué dice el sueño? ¿Qué se puede saber de eso que dice el sueño?
¿Qué se puede saber de aquello que está en juego en un lapsus? ¿Qué se puede saber de aquello que está en juego en un síntoma? ¿Qué se puede saber? Se puede saber lo que ya se sabe, que está en eso, pero tenemos que darle estatuto a la idea de qué quiere decir lo que ya se sabe. Tenemos el problema de la... ¿Cómo andan de cuello? Pues yo no lo puedo... Doy vuelta a la computadora. Lo leo. Esto es de René Guittard, un matemático eminente que produce matemática, tiene productos de matemática de primerísimo nivel, de lo que yo no puedo decir ni siquiera qué tópico retiene, porque no entiendo absolutamente nada de qué campo de la es inentendible su lista, que tiene un libro completo que se llama Certeza y Extrañeza, no, Evidencia y Extrañeza, súper recomendable, Matemática, Psicoanálisis, Descartes y Freud, René Guittard, Evidencia y Extrañeza, Matemática, Psicoanálisis, Descartes y Freud, que es un libro totalmente destinado a la mente. Muy recomendable, difícil de leer, los ejercicios es difícil de leer, tiene un aspecto filosófico difícil, un libro filosófico que está ligado y está totalmente dedicado al matema de la ley. Todo el libro es un intento de hecho yo encontré la definición de matema en Heidegger por una recomendación del libro de René Guittard sobre los caminos del bosque y la época. Y René Guittard se pregunta si los matemáticos deben estudiar a Lacan. Y la respuesta es que sí, y la justifica. Dice que Lacan es el que tiene el más puro y más preciso sentido de lo que es la matemática. Y dice, página 44. Dice, sin embargo, a pesar de la dificultad con el referente matemático, lo que decía hoy Mónica, ¿se acuerdan de lo que decía Mónica del referente matemático? ¿Se acuerdan? Del trisquel, el referente matemático puede ser para el punto del cruce de dos líneas o para otro tipo de lógica, para un agujero, podría ser el cruzamiento de tres líneas, como el trisquel. ¿Se acuerdan del referente matemático? Sin embargo, dice René Guittard, a pesar de la dificultad con el referente matemático nocional estándar, con los contrasentidos resultantes en algunos comentarios, sostendré que esas fórmulas lacanianas, como el esquema en Z, el grafo del deseo, las fórmulas de la sexuación, el nudo de Lacan, el Borromeo, etc., son objetos matemáticos de pleno derecho. Son objetos matemáticos de pleno derecho. La página siguiente, es la 44, 44-45, que está de la 46. También de René Guittard, él dice, así, el triángulo evidente es un matema. Dos puntos. Todo lo que se descubre de él ya lo sabemos y es íntegramente transmisible. Ese es el problema que tenemos que pensar. Yo no traje un triángulo, traje esto. ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien lo reconoce? Seminario 2. Se trata de un sencillo problema que es la duplicación del cuadrado. La pregunta es, ¿cómo se duplica un cuadrado? Podría preguntárselo. Eso está en el cuadrado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Todo el saber que hace falta saber sobre un cuadrado está en el cuadrado. La respuesta fallida es duplicando a su lado.
¿Cómo se duplica un cuadrado? Duplicando a su lado. ¿Saben lo que sucede? Yo tenía que haber traído todos los gráficos. ¿Qué sucede si se duplica el lado del cuadrado? Se cuadruplica el cuadrado. Si ustedes tienen un cuadrado y duplican un lado 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Cómo se duplica? Y duplican por 10. Si ustedes duplican por 10, se arma 4 de 10 por 10. ¿Sí? Esto Lacan lo pone en el seminario 2 y cita al Menón, el diálogo Menón de Platón. Todo el problema del matema, Lacan siempre lo presenta en relación al diálogo El Menón de Platón. No sé si lo conocen. Lacan recomienda leer muchísimos diálogos de Platón. Este también, muchos recomienda. Recomienda tanto que no se termina confundiendo. Este lo utiliza muchísimo. Tiene un CD de Lacan con El Menón. Realmente lo recomienda muchísimo. Si buscan en Google El Menón, el diálogo de Platón, van a ver que es un diálogo referido a si se puede enseñar la virtud. Cada diálogo tiene un tema. El tema, virtud en griego es arete. Si se puede enseñar la virtud. Y el diálogo, es en este diálogo donde aparece esto. Lacan lo toma en el seminario 2, en esa clase que Miller llamó Saber, Verdad, Opinión. No sé si se acuerdan, en la clase del seminario 2, vamos a ver Verdad, Opinión. Ya incluso escucho el ruido de los corteses. Siempre rápido, porque si no, oigo ruido de corteza. Bueno, el Menón empieza así. El Menón empieza así. Menón. ¿Saben los diálogos de Platón? El personaje de los diálogos, el que sabe es Sócrates. Era aquel que dijo, Sócrates, porque el que dijo, yo me voto a... ¿Qué dijo Sócrates? Yo sé que no sé nada. Esa es su posición filosófica. Una posición quizá parecida al analista. Si viene un paciente y dice, doctor, me orino, me hago pis encima. ¿Por qué me hago pis encima? ¿Qué le podría decir un psicólogo? Y seguro que es mucho estrés, ansiedad, vinculada a su vida sexual. Pero si hay un psicoanalista, ¿qué le podría decir? No tengo la menor idea. ¿Cómo podría saber yo? Porque usted se orina. A veces no sé yo porque yo me orino. Pero lo podemos analizar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si yo no sé nada y usted no sabe nada, debe ser el paciente. ¿Cómo podemos saber? ¿Entienden? ¿Cómo podemos saber? Sobre el saber no sabido. Si el inconsciente es saber no sabido, ¿cómo podemos saber? ¿Dónde está ese saber? Miren cómo empieza el Menón. Puede ser, toda escuela de psicoanálisis debería fundarse pensando en el primer párrafo del Menón. O disolverse, porque a las escuelas de psicoanálisis les gusta más disolverse que fundarse. Justo. Lacan no disolvió la escuela porque le gustaba disolver. Lo hizo 6 meses antes de morir por un cáncer terminal que ya tenía fecha, no se había querido operar. Fue el último acto de su enseñanza cerrar la escuela, por eso le gustaba disolver. No es que toda la sociedad se tiene que disolver cada tanto porque no la disolvió. Disolvió pero un desastre. Por eso mismo que leímos de la emisión de otra edad, 17 años y ustedes se encargan de embarullar lo que yo digo, nadie toma lo fundamental de lo que yo digo, y se va a cerrar por eso. Bueno, el Menón comienza así, la pregunta de la formación del análisis. ¿Me puedes decir, Sócrates, ¿es enseñable la virtud? ¿O no es enseñable, sino que solo se alcanza con la práctica? Ya hay los psicoanalistas ya están jugados. O ni se alcanza con la práctica, ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres naturalmente o de algún otro modo. Es espectacular para el psicoanalista. ¿Se enseña a ser psicoanalista? El psicoanalista surge de la práctica
O hay personas que tienen virtud de entrar al problema del otro, hacer una empatía, así de enseguida se da cuenta que sí, que regresa, que no, que no, que no. Las personas que enseguida tienen esa amabilidad, obviamente muchas brujas adivinas la tienen, la bruja de ustedes seguramente pregúntenle a la bruja. Muchos psicoanalistas consultan a la bruja, muchos psicoanalistas consultan su bruja. Me levanten la mano. Muchísimos psicoanalistas consultan, muchísimos políticos consultan a la bruja, muchos equipos de fútbol consultan a la bruja. Las brujas están pasando por un momento en pleno. ¿Qué? Ah, por mi bruja. Están en alza, sí. La bruja de Menem tenía un hijo, Menem, los extranjeros lo explican, ¿no? Bueno, la bruja de Menem, la que hacía la brujería Menem, tenía un hijo que nunca pudo pasar el tercer año en la abogacía. Pero era tan buena la bruja que lo convenció a Menem y lo nombró fiscal. Fue el primer fiscal argentino que no se había recibido de abogado. Así que piensa en alza la bruja. Fue Menem, pero una bruja no consiguió que una persona que no era abogado sea fiscal. En Argentina. Quizás en Brasil. No sé cómo ya tenemos un quilombo. Entonces, el analista surge de algo que se puede enseñar. ¿Hay formación del analista? Es una buena pregunta que siempre. Esto tiene 350 años antes de Cristo. O surge de la práctica, o hay personas que tienen más habilidad que otras. Ustedes dirían, la tercera no. Y Freud y Lacan, ¿a dónde les ubican ustedes? Nunca pensaron que eran clínicos, que nunca encontraron colegas que dicen, no, Freud, Lacan. Como si fuesen gente que tuviese innata la condición de hacer el psicoanálisis. Entonces, en psicoanálisis, respecto del inconsciente, o sea, el saber no sabido, ¿dónde está la posibilidad de obtenerlo? Y entonces ahí viene, en el Menón, el ejemplo, que es la duplicación del cuadrado. ¿Se acuerdan la anécdota cómo se produce esto en la escena del Menón? Están Menón y Sócrates discutiendo sobre este tema interesante, y Sócrates dice, no hace falta saber, te lo voy a demostrar. ¿Saben cómo es el ejemplo? Llama a un esclavo, que en esa sociedad se lo consideraba por un ignorante seguro, el esclavo, y es el método de la mayéutica, que es el método socrático. La mamá de Sócrates era partera. Entonces Sócrates decía, yo hago como mi mamá, hago parir en los otros, el producto, de parir, la mayéutica, el método socrático se llama la mayéutica, que es el arte de la partera. La mayéutica es el arte de la partera. Acá hay una sociedad psicoanalítica, en Buenos Aires se llama mayéutica. Es un término muy allegado a los problemas planteados por Lacan. Y entonces Sócrates dice, con las buenas preguntas, aunque él no sepa nada, va a encontrar verdaderamente aquello de que se trata. Y entonces le ofrece este problema. Llama al esclavo y le dice, dime esclavo tú, ¿cómo podemos hacer para duplicar un cuadrado? El esclavo que dice, duplicamos el lado, y entonces Sócrates le dice, pero observa, que si duplicas el lado se te cuadruplica el cuadrado. Es cierto, es incorrecta mi respuesta, habrá que buscar otra forma, y se dan cuenta cuál es la forma, ¿no? Duplicar los triángulos. Para duplicar un cuadrado no se duplica el lado, se duplican los triángulos. Este triángulo se duplica así, este se duplica así, este se duplica así, este se duplica así, y tiene el doble. ¿Así que? ¿Lo han visto? Bueno, eso, ¿dónde estaba? Para duplicar un cuadrado hay muchas formas de duplicar. Esta es la que toma, la que hace Platón decir a Sócrates en el diálogo. De hecho, el que introduce la matemática en la filosofía de esa época es Platón, no Sócrates. ¿Se acuerdan que en la Academia de Platón había un frontispicio que decía no entre aquí nadie que no sea geómetra? ¿Conocen la frase yo soy freudiano, sean ustedes lacanianos si quieren? Esa la conocen, ustedes se levantan a la mañana. El resto de la mañana de ustedes o de otros
encuentran, todos dijeron que sí, la verdad es que todos dicen que sí. Lacan dijo eso. ¿Lo pensamos juntos un instante? Bueno, por ejemplo, Trotsky, León Trotsky, ¿era trotskista? No me entiendo. Marx, ¿era marxista? ¿O Lenin? San Martín, ¿pudo ser sanmartiniano? Por favor, ¿cómo Lacan va a ser lacaniano? Es obvio que no. Esa frase quiere decir que yo no puedo ser lacaniano. Es una frase casi de perogrullo, que se la tomó por dar cuenta de la afiliación de Lacan con Freud. Pero me parece que entre Lacan y Freud hay una diferencia fundamental, es la diferencia matemática. Y es cómo se interpreta el saber no sabido del inconsciente. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se hace el análisis? Esa frase la conocen todos. Le voy a dar dos frases que levanten la mano, tienen premio. Es un libro gratis de los de afuera. Elegimos nosotros qué libro. A ver, ¿quién conoce esta frase que no sea de apertura? Freud no era lacaniano. ¿Conocen? Yo soy freudiano, sean lacanianos. No conocen, la dijo una sola vez Lacan. Freud no era lacaniano, la dijo una sola vez. No la conoce nadie. Y la otra interesante, que no conoce nadie, voy a saber por qué, porque a mí la dijo una sola vez, es Platón era lacaniano. ¿En qué sentido Platón es lacaniano? ¿Y en qué sentido Freud es lacaniano? Me parece que la clave está en el matema. ¿Y qué significa que la clave está en el matema? Que el psicoanalista es un personaje, a diferencia del psicólogo, que sabe que es normal y que es anormal. Y a diferencia del coach, que es aquel que sabe qué tenés que hacer para dejar de fumar, para viajar en avión, sacar a la silla de la muerte. Es una clave. Poner la silla varias veces, y vos para dejar de ir al coaching, viajás en avión. Piensen cuántas veces ustedes intervienen haciendo psicología y cuántas veces los psicoanalistas presentes. Y cada vez que intervienen haciendo coaching. O sea, cuántas veces ustedes aconsejan a vuestros pacientes y cuántas veces ustedes le dicen qué está bien y qué está mal, si tienen que llamarla, si tienen que llamarla, si es mejor que no se vuelvan a ¿qué hago? ¿Me encuentro o no me encuentro? Y a mí me parece que después de 7 veces que la rompí un jarrón en la cabeza, ya no debería así. ¿Eso es psicoanalítico? Es lo que hacemos todo el tiempo, pero eso es lo que hacen los psicoanalistas. Ahí radica lo psicoanalítico de lo que hacen. No digo todo el tiempo que un psicoanalista hace psicoanálisis. No digo eso. Un psicoanalista todo el tiempo hace lo que puede. Todos hacemos lo que podemos. A veces resulta que hubo analista, porque hubo un corte que, por ejemplo, corta con el síntoma. A veces, dice Lacan, se verifica a posteriori que hubo analista porque hubo corte. Pero ¿cómo se opera ese corte? Mediante una operación sobre el saber. Pero ¿cómo operamos con el saber que no sabemos? Entonces, no es la práctica, no proviene del cuerpo biológico, no proviene del individuo, no proviene del grupo. ¿De dónde proviene el saber? Si uno lo trabaja como matema, la lógica es que está allá mismo todo lo que hay que saber. Está ahí, como decía René Guittard, en el triángulo. Así el triángulo evidente es un matema. El triángulo evidente. Trazamos un triángulo, es evidente. Así el triángulo evidente de la página 46 es un matema. Todo lo que se descubre de él ya lo sabemos y es íntegramente transmisible. Entonces, de lo que se trata en inyección de operar, como una de las propiedades del psicoanálisis, es dónde radica el saber. El saber radica, para la práctica analítica, en la inyección de operar. Acá no hay individuos. Hay un campo establecido en un entre inespecífico donde se plantea una pregunta. ¿Y cómo operamos con esa pregunta? Suponiendo que el saber que hace falta aplicar sobre esa pregunta está en la pregunta. Pero ¿dónde está en la pregunta? En la posibilidad de escribirlo. Lo voy a hacer. El triángulo evidente. Hagamos un triángulo. La suma interior de los ángulos. Sáquenlo.
La suma interior de los ángulos de un triángulo no puede ser superior a 180 grados. ¿Y cómo lo saben? Es evidente, está en el triángulo. Más la mitad de 180, hasta ahí vamos, ¿no? ¿Cuánto es? 90 y 90. Más de 180 sería 90 y 91. O 90 y medio y 90 y medio, ¿sí? Si yo trazo una línea y le aplico 90, y 90 no se cierra con un triángulo. Tiene que ser menor de 180, la suma de los ángulos, porque no se me cierran. ¿Entienden? Eso está en el triángulo, no está en mí, ni está en un grupo de matemáticos que lo resolvió. Está en la escritura correcta de aquello que establecemos como pregunta. O sea, el matema implica la posición epistémica del analista, que es la única solución para resolver la cuestión de cómo operar con el inconsciente si no tiene contenidos. Si el inconsciente tiene contenidos, alcanza con saber los contenidos. Yo presenté una tesis de doctorado y para la defensa pública se la dio a un amigo mío psicoanalista que es doctor en otra disciplina, pero que es doctor. Yo para practicar una defensa. Y en la tesis critico a Freud sosteniendo algunos argumentos de Lacan. Entonces mi amigo me cita al consultorio, yo le dije acá acabamos. Sí. Ya terminamos, ¿eh? Y me hace sentar en el diván, me hace sentar en el sillón, yo dije esto. Y me dice, así es. Me parece que estás un poco peleado con Freud. ¿Cómo podías saber? Mi amigo, ¿cómo podías saberlo? Porque él ya sabe lo que hay en el inconsciente. ¿Qué hay en el inconsciente? La rivalidad del varón con su padre. ¿Entienden? O el deseo incestuoso con la madre. O la angustia de captación o la envidia tiene. Si no tiene los contenidos, interpreta lo que ya sabe que hay. Eso ya sabes lo que hay. Pero si trabajas el inconsciente estructurado como el lenguaje, ¿qué contenido tiene el lenguaje? El lenguaje está vacío de contenido, como la matemática. Pero entonces, ¿cómo operar con el saber? Para operar con el saber hay que admitir la inyección de otredad, ¿entienden? Porque el saber no está ni en uno ni en otro. La inyección de otredad dice que no está ni en uno ni en otro. ¿Dónde está? En el problema mismo. ¿Y dónde radica la solución del problema mismo? En su escritura. Si uno logra una escritura pertinente para el problema, en la escritura pertinente del problema es donde está la solución. Es en la misma escritura. Por eso el analista tiene que confiar en el dispositivo y en producir su trabajo, que es tratar de pasar lo que escucha a la letra, para escribirlo de tal manera que donde está la pregunta, de la misma pregunta, bien procesada, surja la respuesta. Bueno, hasta aquí. Son 9 menos 10, me llevó más tiempo de lo que pensaba, pero tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Rosana Salvador, Brasil. Quando você fala desse saber, só se pode saber o que já se sabe, né? Que estaria na escritura, e quando se interroga a escritura, quer dizer, se obtém uma resposta que já está aí, já está dada. Esse saber é um saber inventado, ele vai ter que ser produzido. Essa é uma primeira questão, né? Um saber que vai ter que ser inventado de alguma forma, né? Um dispositivo analítico. E a outra é se essa noção de micção tem a ver com o inconsciente transindividual, que Lacan fala em algum momento nos escritos.
Bueno, ahora avanzamos con esta. Está en la escritura si se escribe adecuadamente. Si se escribe erróneamente, no van a llegar nunca a la solución. O sea, depende del rigor y el modo de escritura que ustedes pongan a trabajar en vuestra apuesta para obtener la información que requieren. Si ustedes en vez de un triángulo escriben un cuadrado, la suma interior de los ángulos es otra. O sea, depende del dispositivo de escritura. Ahí está la apuesta del analista. O sea, si se escribe correctamente. O sea, si el caso avanza y no sabemos de qué se trata, y el paciente sigue como está o peor, y la analista se ve está peor, y nadie sabe nada, y ya lo supervisaste 7 veces, y sigue todo igual, quizás se está escribiendo mal. Se está escribiendo mal, o sea, no se está escribiendo en la lógica adecuada para que de esa escritura surja la respuesta. Y es producido, inventado, bueno, ahí hay toda una problemática. Se produce con materia prima. Se produce, la producción marxista es con materia prima. La creación es ex nihilo, es nada, de la nada, a partir de la nada. Con lo cual se podría decir que este es un saber creado a partir de una escritura, pero me parece que quiere decir que es un saber creado porque solamente así responde al caso particular. Lacan justamente creó el dispositivo del pase para conocer más, no para saber quién había pasado o no. Lacan decía que eso no importaba para nada quién había pasado o no, sino para poder estudiar mejor los modos de escritura y cómo se resolvían los casos, porque solamente los saberes creados eran saberes particulares. ¿Entienden lo que digo? No por los contenidos íbamos a poder aprender, había que estudiar la forma de escritura, la modalidad de escritura. Y sí, el inconsciente es transindividual, pero la cita completa no sé si se acuerdan cómo es transindividual y prebiológico. La crítica a Freud en el inconsciente transindividual y prebiológico, tiene que ser prebiológico, no puede haber huella anémica, porque no hay ningún aparato sobre el cual escribir. Es efectivamente como se dirigen los análisis. Porque si uno trabaja las 3 generaciones, ¿dónde está anotado eso en las 3 generaciones? El prebiológico es antes del surgimiento del cuerpo biológico. Entonces, Lacan ya ahí propone que no se trata del individuo y no se trata del epifenómeno del cuerpo biológico. No son ninguna de las cosas donde se aplica la inconsciente. El problema es que si el inconsciente es un saber no sabido, ¿cómo se opera con un saber no sabido? Mais alguma questão? Comentário? Crítica. Crítica? La propiedad de la escritura, yo no la trabajé hoy, porque nos falta un paso, y es por qué del matema pasamos a la matematización. ¿Vieron lo que Heidegger le costó tanto decir que incluso el número? ¿Vieron que él dijo la planta, la manzana? Porque a Heidegger no le gustaba salir del bosque. Pero al final tuvo que decir incluso el número, ya que si vemos 3 manzanas sabemos que son 3 por la condición de 3. Lo que nos falta, yo decía, no incluyo, pero ya que no hay pregunta, incluyo ahora, lo que nos falta es el pasaje del matema a lo matematizado. Raíz cuadrada de menos 1, teoría de grafos no planares, cadenas, trenzas, todos en Lacan objetos matemáticos, cálculo infinitesimal para el objeto A, raíz cuadrada de menos 1 para el sujeto. ¿Por qué eso? Porque para Lacan, como para René Guittard, que es lo que destaca René Guittard, de lo que los matemáticos tienen que aprender de Lacan, es que la escritura correcta es la que posee rigor, o sea, la que es seria, o sea, la que hace seria. ¿Entienden?
Si P implica Q, Q implica A, entonces tenemos que observar que P implica Q, Q implica A y A implica B, ¿entienden? Ser serios. O sea, que el caso tiene que estar constituido por una serie, que en la constitución de la serie se verifique la aplicación de ciertos rigores en la escritura. O sea, la característica fundamental de la escritura matemática, ya no del matema. El matema es escribir bien, pero para que sea matemática, la otra propiedad es el rigor. Y René Guittard dice que lo que los matemáticos tienen que aprender de Lacan es la teoría de la escritura de Lacan. Y la teoría de la escritura de Lacan es que tiene que ser rigurosa. Punto. Eso no sé si les sorprende o no. Pero es todo lo contrario de lo que se enseña el psicoanalista de atención flotante. El psicoanalista, yo no sé lo que es el analista de atención flotante. Cuando iba a la facultad, cuando tenía 22, 23 años, decía, yo podría alcanzar la... Para mí era un estado yogi. Ahora nunca en mi vida que tenía un estado yogi, decía, de verdad, era mi preocupación, porque no sabía si iba a poder ser analista. Si no podía... Es todo lo contrario, ¿eh? Es todo lo contrario. El modelo freudiano de la atención flotante es comunicación inconsciente-inconsciente, que significa no tener ningún rigor. Lacan dice que es justamente todo lo contrario, que la escritura correcta es la que es rigurosa, ¿entienden? La que no se saltea ningún paso, la que admite todas las premisas, la que sigue la secuencia lógica del material, la que resuelve los problemas de la fecha. ¿Cómo puede ser que el síntoma haya empezado 2 años antes de la causa que estamos diciendo que determinó el síntoma? Eso es una falla de rigor, ¿entienden? Seguramente a usted el síntoma estuvo muy determinado por el divorcio con su mujer. Pero a mí el síntoma empezó 2 años antes del divorcio con mi mujer. Bueno, se resiste. Esto no va a andar, ¿eh? Esto no me deja hacer mi trabajo. Otra cosa que sí, ¿no? Evidentemente no. Evidentemente no. Es contradictorio, no se sostiene esa escritura. Pero les advierto, salvo Lacan, ninguno de nosotros está habituado a pensar la práctica analítica así. Ni siquiera la presentación del caso clínico, nosotros la hacemos con rigor. Nosotros queremos que meter bastante ensalada de todo lo que fue diciendo, un poco de la madre, un poco del padre, el problema del trabajo, la plata, un poco de sexo, si no falta, si se le paga, si no se le paga. Todo eso sí es un caso clínico. Pero no hay ningún rigor ni siquiera en la escritura, porque la hacemos más como escritura poética. Tenemos lindas frases, bien escritas, pero no tienen rigor. Y quizás no accedamos nunca al inconsciente de Lacan si no tenemos el rigor en la escritura. Pero me da la impresión que lo que Lacan nos enseñó es eso. Eso es la vía matemática. De que hay un saber que no lo sabe nadie, que está en el mismo problema, pero que solo emerge como solución si uno escribe ese problema correctamente. Escribirlo correctamente es con rigor, o sea, sosteniendo todas las premisas lógicas. De ese caso, las premisas lógicas de esse caso. Bem, então agradecemos ao Alfredo, agradecemos a presença de todos. Boa noite a todos.